Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia, Evolución de la Ciberseguridad. Presento al ponente. Aarón Arbizu Romero es un entusiasta de la ciberseguridad con más de 17 años de experiencia en las tecnologías de la información. Es ingeniero en sistemas de información por la Universidad de Arizona titulado con mención honorífica. Además de diversas certificaciones, tiene un diplomado de ciberinteligencia por la UVM. Es asesor de empresas en gobierno de TI y actual fundador-director de la empresa Trisigma enfocada en proteger y garantizar la disponibilidad de los activos digitales de las empresas. Bienvenidos. El tema de la evolución nos compete a todos. El día de hoy vamos a hablar de cómo la ciberseguridad ha evolucionado durante el tiempo y por qué hoy en día es una necesidad tanto en lo personal como en el área empresarial. Por evolución, ¿qué entendemos? Por la evolución se entiende que es la adaptación de un organismo ante un ambiente. Esto lo podemos ver en nuestra vida diaria y en nuestro entorno. Todo ha evolucionado, todo ha cambiado y todo ha sido para mejorar y adaptarnos a nuestro ambiente. Si vemos atrás, vamos a saber que los tenis que usamos ahorita no son iguales a los que se usaban hace cientos de años. En la ropa es lo mismo. Todo lo que nos rodea va cambiando. Vamos a ver hoy un caso muy práctico y entender por qué la ciberseguridad ha ido evolucionando y cómo es que ahora es considerado algo crítico, como lo dije ahorita, tanto en lo personal como en lo empresarial. Vamos a hablar de las casas. Sí, de las casas. ¿Por qué? Porque es un ejemplo que todos vamos a entender, todos lo hemos vivido y todos sabemos. ¿Cómo eran las casas allá en los años de los 60, 70? Si se pone a pensar, se van a acordar que a lo mejor sus papás, en este caso, o gente mayor, les decía, antes vivíamos con las casas abiertas, con las ventanas abiertas, las puertas hacia los patios, hacia la parte de atrás de las casas, estaba abierto, no nos preocupábamos. Si vemos algunos ejemplos, las casas de antes eran diseñadas con las entradas muy abiertas, eran terrenos muy grandes y no había ninguna obstrucción para ingresar a la casa. Si adelantamos el tiempo y nos vamos a lo mejor 2 décadas más, 1980s, 90s, podemos ver que las casas ya estaban teniendo algún tipo de protección. Ya había rejas en las ventanas, la gente empezaba a incluir más candados, todo esto para incluir una medida de protección más a las casas y a la seguridad. ¿Por qué sería esto? A lo mejor aumentó la violencia, a lo mejor no querían que les tocaran la puerta de los vecinos, o por alguna extraña razón se empezó a ver una tendencia a incluir rejas y mayor protección en las casas. Ya ven cómo ha ido evolucionando en 2 décadas solamente. Si nos vamos al tiempo, otra vez vamos a adelantarnos una década más, ahí por el 2005, 2008, empezamos a ver una tendencia, y esto más que nada en México, hablando aquí del tema de Latinoamérica, nos damos cuenta que la mayoría de las casas se empezaron a hacer en comunidades o en fraccionamientos con una caseta de guardia, una caseta de vigilancia con un guardia de seguridad. ¿Y esto para qué? Básicamente para filtrar a todos los automóviles y las personas que entran y salen de la colonia. Ahora, este fraccionamiento pues también tenía una barda alrededor que cubría el perímetro de todas las casas. Aquí estamos hablando que si adelantamos o si nos vamos atrás al tiempo y sacamos cuentas, ya estamos hablando de 3 o 4 décadas del primer ejemplo que hablé, que ya nos evolucionamos a poner rejas en las puertas, en las ventanas, en la parte de enfrente, y ahora tenemos ya un inspector o una seguridad en el perímetro. Si adelantamos un poco más, hoy estamos hablando del 2005, 2006, vamos a ver que por ahí del 2010, 2012 se empieza a hacer tendencia las alarmas de casas. Si ya teníamos rejas, si ya teníamos cercos enfrente de las casas para ingresar, si ya teníamos guardias de seguridad en los fraccionamientos, ¿para qué necesitábamos alarmas? Bueno, más seguridad. Ya empezamos a poner más candados, veíamos que también a lo mejor los ladrones empezaban a buscar alternativas de cómo ingresar a las casas, aún con guardias.
pues bueno, la alarma iba a aumentar un nivel de seguridad para nuestras casas. Vamos más adelante, año 2015, 2016, una tendencia muy grande de videovigilancia. Ahora las casas ya también empezaban a incluir la videovigilancia o las cámaras de seguridad. Vamos a sacar cuentas. Años 60, 70 no había nada. 90 se empezó a ver tendencia de rejas de casas, rejas de ventana. Una década después vimos los guardias de seguridad o las casetas de seguridad en las entradas. Vimos las alarmas y ahora estamos agregando las cámaras de seguridad. Entonces, si nos preguntamos cómo es posible de que a lo mejor en 4 o 5 décadas pasamos de estar libres o de no tener ninguna protección a ya tener demasiada seguridad, casi como una cárcel. Podemos atribuir el problema a la inseguridad, que ya se ha visto en tendencia en aumento. Nos preocupamos por lo que tenemos en casa, no queremos que nos vaya a pasar nada, entonces medidas de precaución o de prevención, aquí lo estamos aplicando. ¿Por qué? Porque no queremos que el día de mañana algo suceda, entonces ponemos los candados suficientes para que esto no vaya a suceder una incidencia, no nos vayan a robar nuestro patrimonio. Todavía, si nos adelantamos unos 5 años al 2019, 2020, hasta unas casas o unos fraccionamientos ya también tenían un cerco eléctrico. El cerco eléctrico básicamente es un cerco que se pone en el perímetro, tanto en las casas como en los fraccionamientos, para electrocutar a quien quisiera ingresar al perímetro más bien, ¿no? Entonces ya estamos hablando que había rejas, que había alarmas, videovigilancia, una caseta de seguridad y un cerco eléctrico. Ahora sí ya somos una cárcel. Pero todo esto con el fin de proteger nuestro patrimonio. Ahora viendo todo este ejemplo de cómo evolucionó las casas o la protección en las casas de las décadas de los 60, 70, ahorita a la década del 2020, vamos ahora a ver cómo están las empresas o cómo está lo personal el tema de ciberseguridad. Sabemos, los que andamos en este rubro, que los primeros virus, o el primer virus más bien, está identificado que se creó en la década de los 70s. En ese entonces las empresas no tenían tanta información que proteger, o la información que se producía era poco. También recordemos que en la época de los 70s no utilizábamos tanto equipo tecnológico, no teníamos las computadoras que tenemos ahorita, se trabajaba mucho en máquina de mecanografía, se producía mucho papel. Entonces el tener un virus o el tener el peligro de obtener un virus era muy bajo y aparte la afectación iba a ser muy baja. Si nos adelantamos década de los 90s, donde ya las empresas empezaban a incluir más computadoras a sus empresas, ya se empezaban a usar sistemas, es ahí un virus podía causar más afectación. Ya el uso del papel o la dependencia del papel que teníamos en los 70s, 80s, pues iba disminuyendo. Ahorita en los 90s ya se empezaba a depender un poco más de las computadoras o de los sistemas. Entonces se empezó a ver que la tendencia a obtener un virus o la afectación que tenía un virus en los 90s ya iba en aumento y ya la afectación iba aumentando. Si nos pasamos a las décadas del 2000, ya las empresas, o en lo personal también, se empezaba a usar más los teléfonos celulares, ya las laptops también nos empezaban a hacer un commodity, se empezaban a usar en todas partes, teníamos más uso de correo electrónico, más uso de páginas web, entonces también éramos más vulnerables a obtener algún virus o sufrir alguna incidencia que nos fuera a causar algún problema. El tener tanto uso de la tecnología o tanto uso de sistemas, pues también nos hace vulnerables o nos hace más afectados a obtener o que nos afecte más un ciberataque o una ciberincidencia, si se le puede llamar así, ¿no? Nos vamos a las décadas de los 2010, o del 2010 más bien, donde ya las empresas más bien tenían mucho sistema o dependían de muchos sistemas de computadoras del internet para elaborar o desempeñar su trabajo. Ya una empresa que no podía acceder a su información o no podía acceder al internet estaba casi que inoperable.
Entonces la tendencia de afectación que se empezó a ver en la década del 2010 fue altísima. Es cuando más el repunte ha sido, que lo hemos visto en estadísticas, y es donde ya se ha puesto un poco de más atención al tema. Entonces, si nos volvemos atrás, vamos viendo cómo en décadas de los 70s, 80s no se usaban tantas computadoras, tantos sistemas. Décadas de los 90s empezamos a ver sistemas más amistosos, empresas empezaron a sacar más provecho de los sistemas de capturas. 2000, década de los 2000, ya se vinieron sistemas más complejos, los famosos ERPs que nos ayudan a administrar las empresas. Y a partir del 2010, pues la mayoría de las empresas ya era que necesitaban una computadora, un sistema y el internet para laborar. Entonces, toda esa evolución, muy similar a la de las casas, es lo que hemos visto en la parte de tecnología y que hemos visto que también se necesita de protección y de seguridad. Entonces, ahorita en la época del 2020, ya el tema de ciberseguridad es una necesidad. No es solamente un tema que escuchamos y que sabemos que existe, sino más bien es un tema que tenemos que aplicar tanto en lo personal como en lo empresarial. ¿Por qué? Porque el día de mañana, el hecho de que no tengamos nuestro teléfono celular, que no accesamos a nuestras fotos, que no tengamos nuestros contactos, inclusive en las empresas, que alguien tuvo una incidencia en una computadora, que afectó el servidor, que el sistema no sirve, todos esos puntos de los que se está hablando nos afectan día con día porque nos retrasan en lo que hacemos, en nuestra vida diaria. Ya dependemos bastante de la tecnología y tenemos que cuidarla. Es un tema muy preventivo, pero también es reactivo, porque la ciberseguridad nos ha enseñado que, aunque sea un porcentaje muy bajo, vamos a ser vulnerables. Entonces tenemos que estar preparados y prevenir todo lo que pueda suceder en nuestro entorno, tanto en lo personal como en lo empresarial, pero también tener las bases y lo necesario para reaccionar. Si el día de mañana algo me sucede, tengo que tener las herramientas necesarias para poder reaccionar a esta acción. Entonces la recomendación que damos es estar muy pendientes de lo que se debe de proteger y también tener el plan necesario para reaccionar. Espero les haya gustado. Es un tema que hoy en día es muy necesario saber y estar conscientes de que ya la ciberseguridad es una necesidad. Lo vuelvo a repetir y no me canso de repetirlo. Hasta luego. Excelente. Bueno, queremos agradecerte por acompañarnos como ponente en esta edición de Cyber Secure Nation Conference 2023. Tenemos aquí algunas preguntas, te las voy a ir comentando. La primera pregunta es, ¿cuáles son los problemas más comunes que se ven en las empresas en relación a ciberincidencias? Bueno, hay algunos o muchos más bien, pero el más común que vemos es la falta de, no le quiero llamar error humano, pero es la falta de concientización del personal, de las personas, en el hecho de ser más susceptibles a caer en trampas que ponen los cibercriminales para causar alguna acción. La segunda vendría siendo el apoyo que hay dentro de alta dirección o de la parte de dirección para implementar mejoras o implementar cosas de protección o de prevención, como hablamos ahorita en la ponencia, para prevenir que algo pueda suceder. Creo que son las dos principales que se han visto más en tendencia dentro de las empresas. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos un comentario y una consulta ante Migdalia Peñasola. Ella nos dice que nos escribe desde Panamá y la consulta es ¿qué tan seguro es mantener la seguridad en el hogar a través de redes domésticas y que la misma no comprometa nuestra seguridad propia? Bueno, en las redes domésticas viene siendo un tema similar a las empresas, pero a lo mejor no tan sofisticado. La red doméstica se puede proteger como empresa, obviamente sí, pero vamos a necesitar identificar primero los activos digitales y el uso que se le da a esa tecnología para ver de qué manera se puede prevenir o proteger.
porque en el uso doméstico se utiliza más el dispositivo móvil o los dispositivos inteligentes dentro de casa, y es una materia un poco diferente en cómo tenemos que identificar los riesgos que pueda haber, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, si son personas conscientes del uso, que se fijen bien qué es lo que abren, qué es lo que utilizan, qué accesan, pues sí, vamos a minimizar el riesgo de que algo pueda suceder, ¿no? Muchas gracias, Aarón. Aquí tenemos a Luis Miguel Lamas. Él pregunta que qué opinas de que muchas empresas y gobiernos no inviertan en infraestructura como servidores y equipos de cómputo adecuados para las nuevas necesidades diarias. Bueno, pues yo creo que la opinión, no puedo decir que es muy mala, pero vuelvo a lo mismo que mencioné ahorita en la primera pregunta, ¿no? La falta de disposición y concientización de la parte superior o del nivel más alto de las empresas, en este caso gobierno, no tienen la conciencia y el conocimiento, pudiera ser, de lo que en realidad se necesita para estar protegidos, ¿no? El hecho de tener dispositivos antiguos o que tengan software anticuado que ya no permite patches o actualizaciones, pues obviamente aumenta el riesgo de que algo pueda suceder, ¿no? Yo creo que también el organismo gubernamental o instituciones de gobierno deben de entrar en este mismo ritmo de conocimiento y de ponerse al día en lo que está sucediendo, ¿no? O tener la gente experta y preparada para lograr que se hagan estos cambios. Sí, claro. También tenemos aquí a Alejandro Félix, que él también pide tu opinión sobre la necesidad de crear más espacios educativos en materia de ciberseguridad. Sí, claro, definitivamente es un tema, como se comentó en la ponencia, es un tema que considero nuevo en cierto sentido social, porque apenas ahorita nos estamos dando cuenta de la magnitud de necesidad que tenemos dentro de la materia, de qué tanto nos importa la seguridad informática y la ciberseguridad. Entonces es un tema que tenemos que promover y difundir para que la gente esté más consciente, tanto en el ámbito personal, empresarial y gubernamental, de las necesidades que hay, ¿no? Sí, claro. También aquí nos complementa Migdalia Peñalosa, que actualmente en su empresa ha visto que llegan spam sobre facturación electrónica en la red de la empresa y que se les ha informado que no se les dé clic para evitar que terminen afectando la seguridad. Sí, claro, el tema de la facturación electrónica ha sido un boom. Los cibercriminales han encontrado un hueco, una vulnerabilidad muy buena en sorprender o tratar de que el usuario piense que es otra cosa. Y aquí volvemos a lo mismo. Si no se tiene un buen sistema que pueda proteger e identificar que es un archivo apócrifo, pues que queda en materia del usuario poder identificarlo, ¿no? Fijarse quién lo envía, qué tipo de archivo es el adjunto, estar consciente si en verdad es un proveedor, un cliente el que le está enviando esta factura, y de ahí tratar de prevenirlo, ¿no? Sí, eso es muy cierto. También tenemos aquí una pregunta de Marco Moncada. Dice, buenos días, ¿cómo seguirá evolucionando la ciberseguridad y cuáles podrían ser las futuras amenazas? Yo creo que la evolución va a continuar a un ritmo descabellado, porque día con día nos tenemos que estar preparando para los cambios que hay. Ahorita se viene muy fuerte la inteligencia artificial, tenemos que ir viendo sobre la marcha qué es lo que va evolucionando y qué va saliendo en el mercado y en los usos para tratar de estar más preventivos, ¿no? Pero es difícil contemplar qué es lo que viene. Una tendencia que sí estamos seguros que tenemos que preocuparnos es lógicamente la robótica o la inteligencia artificial, que es lo automático, ¿no? Toda esa parte de automatización que nos permite hacer las cosas más fáciles y más a gusto, más cómodas,
son las que a lo mejor van a tener más vulnerabilidad porque el uso que se le va a dar va a ser muchísimo. Entonces, los grupos cibercriminales, aquellos que nos quieran hacer daño, van a aprovecharse de todo eso para encontrar maneras de cómo afectar, ¿no? Entonces, sobre la marcha, también nosotros que andamos en este medio de prevención y protección, tenemos que estar al pendiente de lo que va saliendo, vulnerabilidades que se van identificando para de ahí aprovechar y empezar a ayudar a personas y empresas, ¿no? Sí, muchas gracias, Aaron. Esas son las últimas preguntas que podemos tomar por el tiempo. Como quiera, ahí están apareciendo en pantalla las redes sociales de Aaron Arbizu. Lo pueden contactar por ese medio. Y tenemos un minuto para, si quieres hacer un cierre o alguna despedida, Aaron. No, perfecto, muchas gracias. Sí, miren, yo creo que el cierre viene siendo lo mismo. Hoy en día tenemos que estar conscientes de lo que no estábamos conscientes hace 1, 2, 3 o 4 décadas, que es qué tanto nos importa nuestra información y de qué tanto dependemos de nuestra información. Si el día de mañana no tenemos nuestro correo electrónico, si el día de mañana no tenemos nuestros dispositivos móviles, ¿qué se puede filtrar dentro de ellos, ¿no? Hay que estar conscientes de lo que hay que utilizar para protegernos y también estudiar mucho cómo utilizamos las cosas para que no nos pueda llegar a suceder algo, ¿no? Por eso sí, se hace mucho mención que es un tema preventivo y reactivo, porque sabemos que tarde o temprano se nos puede resbalar y escabullir algo, pero tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Entonces yo creo que sí lo más consciente es, hoy en día lo necesitamos, ya es una necesidad, como lo vuelvo a decir ahorita, y no podemos dejarlo pasar. Muchas gracias, Arbizu, por acompañarnos en este evento de Cybersecure Nation Conference.